¿Y si les dijera que el arma más letal en la guerra moderna no es un misil, un tanque, ni siquiera un avión de combate? ¿Y si el futuro del combate reside en un dron de $60.000 pilotado por alguien sentado en una furgoneta a 96 kilómetros de distancia, tomando café frío a las 3 de la madrugada? He aquí la paradoja que quita el sueño a los estrategas militares. Rusia gastó millones en fortificar lo que denominaban una fortaleza impenetrable. Su fábrica de drones, la joya de la corona, protegida por los sistemas de defensa aérea más avanzados que el dinero podía comprar. Estaban tan seguros de sí mismos que los comandantes incluso asaron filetes al aire libre para celebrar las cifras récord de producción. Ucrania tenía un plan diferente. No atacaron de inmediato. Esperaron. Observaron. Durante 3 meses enteros, estudiaron cada cambio de turno, cada barrido de radar, cada mínimo error humano. Y cuando la fábrica finalmente alcanzó su máxima producción, cuando era más valiosa, atacaron con precisión quirúrgica. En 8 minutos, 31 drones aniquilaron el 70% de la capacidad de producción de drones de Rusia. No con fuerza bruta, con una genialidad pura y calculada. Esta es la historia de cómo la paciencia, el engaño y una estrategia brillante derrotaron una potencia de fuego abrumadora. Y cambia todo lo que creíamos saber sobre la guerra moderna. Adentrémonos en ella. La aproximación, 3:15 am. El reloj marca las 3:15 de la madrugada. En algún lugar del territorio ruso, 34 drones ucranianos surcan la oscuridad a 480 km por hora. Tienen 45 segundos para el impacto. ¿Su objetivo? La planta de Balwiki, la mayor fábrica de producción de drones Shahed de Rusia, que produce decenas de drones de ataque cada día. Durante semanas, Moscú exhibió esta fábrica como prueba de su superioridad industrial. Protegida por una sofisticada red de defensa, radares Nevo-M y sistemas de misiles Pantsir S-1, se suponía que era intocable. Los comandantes rusos estaban tan seguros de su invencibilidad que celebraron fiestas al aire libre junto a la planta, brindando por récords de producción. Pero ignoraban que la inteligencia ucraniana los había estado observando en silencio durante 90 días seguidos, analizando más de 2.000 horas de imágenes satelitales. Y entre todos esos datos, descubrieron algo crucial: una única debilidad explotable. Los operadores inexpertos del turno de noche que operaban la batería Pantsir habían adquirido una costumbre descuidada. Solían descartar las señales de radar a baja altitud, confundiéndolas con simples aves migratorias. El plan ucraniano era de una audacia asombrosa: esperar la noche más brumosa del mes, volar a ras de los árboles y mimetizarse con la fauna. El riesgo era enorme. El éxito paralizaría el 70% de la producción rusa de drones Shahed, prácticamente dejando sin capacidad de reconocimiento aéreo a su alcance durante meses. El fracaso significaría perder una flota de drones valorada en $2 millones y otorgarle a Moscú una enorme victoria propagandística. Pero justo cuando todo estaba listo, la inteligencia ucraniana, dentro del búnker de mando ruso, el veterano comandante observó exactamente lo que los ucranianos querían que viera: 10 cazas Su-27, dirigiéndose a toda velocidad hacia su posición en la pantalla táctica principal. Su respuesta fue inmediata. «Ataquen todos los contactos principales», ordenó por la radio. «Disparen». El sistema Pantsir S-1 cobró vida con un rugido. En 30 segundos, una andanada de misiles aniquiló 6 de los señuelos Banshee en espectaculares explosiones. En la pantalla del radar, las amenazas entrantes eran neutralizadas con implacable eficacia. La tripulación rusa ejecutaba la misión a la perfección. El comandante dio órdenes de fuego rápido, completamente seguro de su superioridad tecnológica. En su mente, dominaba un ataque aéreo ucraniano amateur con suma facilidad. Pero aquello era un sacrificio deliberado. Dentro del vehículo de mando ucraniano, los operadores vieron desaparecer los iconos de sus drones señuelo uno tras otro. Su misión se había cumplido.
Habían conseguido 30 valiosos segundos de confusión para la fuerza de ataque principal, pero la fase fácil había terminado. El comandante ruso, presintiendo que algo no andaba bien, se negó a celebrar. Ahora estaba a la caza. Con los aviones fantasma eliminados, ordenó a su equipo que rastreara todas las frecuencias y altitudes. Su instinto le decía que aún había algo más ahí fuera. El factor sorpresa se había esfumado. El enjambre principal de drones RAM-2X tenía menos de 5 minutos para llegar a la fábrica antes de que una tripulación veterana, en alerta máxima, los detectara. La contraofensiva, 3:21 am. A las 3:21 am, el comandante ruso estaba furioso. Sabía que lo habían engañado, y su tripulación veterana ahora escaneaba el cielo con todos los sensores disponibles. Los 28 drones RAM-2X restantes estaban a punto de ser detectados y destruidos. Pero la IA Night Owl ya había previsto este escenario. Activó una nueva estrategia, Eco Fantasma. En lugar de ocultar los drones, los disfrazó. El enjambre se fragmentó instantáneamente en 3 formaciones más pequeñas e irregulares. Sus algoritmos de vuelo, programados con datos biológicos del ecosistema forestal de Belgorod, comenzaron a imitar los precisos patrones de movimiento de grandes aves migratorias. Para la joven tripulación rusa que operaba la consola principal del Pantsir, los indicadores de objetivos fijos se disolvieron en suaves y benignas señales biológicas. Simultáneamente, a 4.572 metros de altura, el RQ-20 Puma lanzó un único señuelo infrarrojo especializado. Este no estaba diseñado para engañar a un misil, sino para cegar las cámaras ópticas terrestres del Pantsir. El intenso destello del señuelo se dispersó a través de la espesa niebla, creando una cegadora pérdida de visibilidad en los monitores visuales del operador ruso. La niebla que se suponía que protegería a Rusia se había convertido en un arma contra ellos. Dentro de la furgoneta ucraniana, un operador gritó: «¡Están ciegos! ¡Abran paso ahora!». Estaban aprovechando una ventana de vulnerabilidad de 15 segundos que habían identificado durante la vigilancia. El breve momento de ineficiencia durante el turno de las 3:10 de la madrugada. Por un instante, funcionó. La tripulación novata, abrumada y confundida, informó que el espacio aéreo estaba despejado. Pero el comandante veterano no estaba mirando la pantalla principal. Estaba monitoreando el flujo de datos en bruto de su nuevo radar de respaldo 96L6E. Este sistema era más sensible, diseñado para encontrar la aguja en el pajar. Vio a través del engaño. Vio a los depredadores ocultos entre las presas. La última carta, 3:23 am. A las 3:23 am, con 4 misiles a segundos del impacto, la misión parecía haber terminado. El plan había fracasado. La IA había agotado todas las soluciones precalculadas. Ahora todo dependía de los operadores. Pero aún les quedaba un último recurso desesperado. Una muestra de ingenio estadounidense prestado. Cada RAM-2X había sido reacondicionado con un sistema de señuelos ALE-50 miniaturizado, la misma tecnología utilizada para proteger a los cazas F-16. No se trata solo de una bengala, sino de un engaño electrónico. Emite una señal de radar y térmica 100 veces mayor y más atractiva que la del propio dron. Es como el matador agitando una enorme capa roja ante un toro bravo. Mientras los operadores pulsaban repetidamente el botón de despliegue, 4 señuelos se desplegaron tras los drones objetivo. Los 4 misiles SA-22, fijados en lo que creían un blanco fácil, detectaron de repente un objetivo mucho más atractivo. Su lógica interna cometió un error de cálculo instantáneo y fatal. Viraron violentamente, persiguiendo las señales fantasma, y detonaron inofensivamente, a 300 metros de distancia, en 4 explosiones vacías masivas. Por el canal de mando ruso, la confianza triunfante se había transformado en un silencio atónito y furioso. Ya no era el cazador. Se había convertido en un espectador de su propia derrota. El ataque final, 3:23 am, impacto.
Con el último obstáculo eliminado, los operadores ucranianos emitieron su última directiva. El enjambre se dividió en 3 formaciones de ataque designadas. Una dirigida al taller de ensamblaje principal, otra al almacén de componentes, y la tercera al centro de control. Night Owl AI, en un último acto de brillantez táctica, utilizó la misma cizalladura de viento de 40 km/h que casi los había destruido como viento de cola, acelerando a los drones restantes hacia sus objetivos. Todas las defensas rusas habían sido penetradas. Todas las contramedidas habían sido neutralizadas. El camino a la fábrica estaba completamente despejado. La orden final de los operadores ucranianos no fue gritada. Fue una confirmación fría y silenciosa. Armas listas. Ejecutar. Los 31 drones RAM-2TX restantes ejecutaron sus secuencias de ataque final. No se limitaron a caer. Se convirtieron en municiones guiadas de precisión, cuyos sistemas INS-GPS se fijaron en las coordenadas de la fábrica con un margen de error de apenas 1 metro. La carga hueca de 7 kilos del primer dron no solo impactó el techo del taller de ensamblaje principal, sino que lo penetró atravesando 15 centímetros de acero reforzado y detonando justo encima de la línea de producción principal del Shahed 136. 1 a 1. Los demás impactaron el almacén de componentes y el centro de control en una sucesión devastadora y perfectamente sincronizada. Pero la verdadera genialidad no radicaba en el ataque en sí, sino en la ciencia de la explosión. La espoleta de cada ojiva estaba calibrada con un retardo de 0,8 segundos. Esto fue crucial. Se maximizó la onda expansiva dentro de espacios cerrados. La diferencia entre un petardo explotando en un campo abierto y dentro de un contenedor de acero. El resultado, una onda expansiva catastrófica de 30.000 psi que se propagó hacia afuera, destrozando cada componente electrónico delicado y placa de circuito en un radio de 15 metros. Las columnas de soporte de acero, diseñadas para sostener un techo, no para resistir detonaciones internas coordinadas, se doblaron como latas de aluminio. Todo el techo se derrumbó hacia adentro, sepultando más de 200 drones Shahed, casi terminados bajo toneladas de metal retorcido y hormigón. En el centro de control, la explosión secundaria inutilizó todos los servidores. 3 meses de datos de producción, cronogramas logísticos y esquemas técnicos se borraron en menos de 1 segundo. La principal fábrica de drones de Rusia dejó de funcionar. Era un cementerio de chatarra. Las consecuencias, 4:00 AM. Las sirenas antiaéreas resonaron en Baluiki, pero ya era demasiado tarde. La destrucción era total. Sobre el terreno, el caos se desató cuando agentes del FSB inundaron la zona, intentando desesperadamente contener una catástrofe que ya no podían ocultar. Una columna de humo negro de 300 metros se elevó hacia el cielo del amanecer. Un monumento colosal que marcaba la muerte de las ambiciones rusas en materia de drones. Los informes que llegaban eran devastadores. 70% de la línea de producción destruida, 15 de los mejores ingenieros de drones de Rusia eliminados, 30 trabajadores muertos. A las 4:00 de la mañana, el paso Ucrania ya no se limitaba a defenderse. Estaban penetrando cientos de kilómetros en territorio ruso y desmantelando sistemáticamente su infraestructura bélica, pieza por pieza. Mientras Moscú, paralizado por la incertidumbre, intentaba comprender cómo habían sufrido un ataque tan profundo, Ucrania aprovechó la confusión de 72 horas para lanzar 5 nuevas ofensivas en el sector de Kharkov. En el Kremlin, la pregunta ya no era sobre una fábrica destruida. Se trataba de un comandante que, según se informa, gritó en una reunión clasificada: ¿cómo siguen penetrando nuestras defensas? La lección. Esa noche, con un puñado de drones y una estrategia magistral, Ucrania demostró un principio fundamental de la guerra moderna. La victoria no pertenece al bando con el ejército más grande, pertenece al bando con la mente más aguda. Los rusos aprendieron una lección dolorosa. Nunca desafiar al cuerpo de drones ucraniano a una partida de ajedrez,
especialmente después de que hayan tomado café. Si te gusta este tipo de brillantez táctica, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nuestro próximo análisis. Ahora, para los estrategas, ¿cuál fue el error crítico del comandante ruso? ¿Subestimó los señuelos o confió demasiado en su nuevo sistema de radar? Comparte tu análisis en los comentarios y dinos qué te gustaría ver a continuación. ¿Un análisis técnico del dron RAM-2X o un análisis de los señuelos Banshee británicos? El tema más solicitado será el elegido.